Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos encuentre, a la hora que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Somos bautistas, somos independientes, somos bautistas por denominación, cristianos por convicción. ¿Qué es lo que, ¿De qué hablamos nosotros? De la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Nosotros estamos 100% seguros que es palabra de Dios. Por eso tenemos esta enseñanza a todo aquel que quiera oír, aprender, entender un poco más de lo que dice la Biblia acerca de nuestras vidas, acerca de lo que va a pasar en el mundo, en el futuro, en el pasado y en el presente. Es este libro, la Biblia, el que habla de esta manera. En el pasado, en el presente y para el futuro. Bien. No criticamos, no insistimos a aquellos que tengan cualquier otra denominación o creencia, tienen derecho, no es obligado. Dios no obliga a nadie, nosotros menos. ¿Quiere escuchar? ¡Qué bendición! ¿No quiere escuchar? Su decisión. Tenemos esa gran bendición de poder decidir qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué queremos aprender y qué no queremos aprender. La Biblia es una enseñanza espiritual y material, porque se unen ambas cosas en este libro. Lo material, lo humano, humanamente hablando, tiene un propósito de Dios en el ser humano, ¿verdad? Pero depende. Si usted cree que Dios existe y es verdadero y le ha creído a Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, está en este ambiente de la palabra de Dios o en este círculo de creyentes. ¿Gusta usted oír? No cuesta nada, no cobramos nada, no pedimos nada. ¿Por qué digo siempre esto? Porque, perdón, los pastores somos muy criticados. No digo que no, hay muchos que sí predican acerca del dinero y tienen razón en cierta forma porque viven del evangelio. Pero hay quienes se pasan de vivos con el evangelio y quieren ser magnates de la cristiandad, y ahí es donde está el error, porque nos tabulan, nos catalogan a todos por igual, y no todos somos iguales. En esta parte de la iglesia Faith Orthodox no cobramos, no pedimos, no recibimos nada más que su atención, si nos hace el favor y la bendición de escucharnos. Es palabra de Dios. Los domingos estamos enseñando segunda de Tesalonicenses. Los miércoles estamos enseñando Romanos, que es lo que vamos a ver hoy. Romanos capítulo 9, ya vimos 8 capítulos, vamos entrando al 9, vamos a ver del 1 al 5. Porque si doy toda la porción de la palabra como está en la Biblia, todo lo que es, pues me voy a tardar mucho, y lógicamente pues hay quienes no les gusta que uno se tarde hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si usted gusta y quiere oír, son 5 versículos que vamos a separar la enseñanza o la predicación, o como usted la quiera ver, en 5 versículos, luego 5 versículos. Esta porción de la palabra consta en la Biblia de 13 versículos. Entonces vamos a ver nada más hasta el 5 y luego vemos si vemos los 6 o los 7 o los separamos según la enseñanza. Bien, es Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Usamos la Biblia Reina Valera, versión antigua, para predicar. Le voy a pedir a ver si quien me lea en Reina Valera, versión antigua también, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y luego vemos cómo nos lo presenta la versión Las Américas. ¿Por qué esto? Para que entendamos que si hay Biblias que sí quitan versículos o los añaden palabras, pero aquí lo dirá de otra manera, pero dice es lo mismo. Si nos haces favor, Betsy, de leer los 5 versículos del 1 al 5 del capítulo 9 de Romanos. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas,
de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Bendito por los siglos. Amén. Permítame hacer una oración y ahorita leemos cómo nos lo presentan la versión Las Américas, ¿verdad? Permítame. Con reverencia inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Es palabra de Dios. Bendito Dios Padre Santo, nos dirigimos a ti ante el trono de tu gracia, Señor. Pidiendo, Señor, dirección, pidiéndote la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, que a tu siervo le quites cualquier emoción, sentimiento, pensamiento, habla que no tenga razón de ser de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a hablar nomás lo que debo hablar. Bendice a los que están oyendo, enternece corazones y, Padre, mueve, que tu Espíritu Santo mueva al oyente, que se interese por tu palabra, que vea la necesidad. Te pedimos por nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, por nuestros hermanos misioneros, los siervos tuyos en cada iglesia, Señor, tu congregación alrededor del mundo, Señor, porque aunque estén lejos en otros países, no dejan de ser cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendición para aquellos que se disponen, aquellos que están enfermos, aquellos que están en necesidad, en tribulación. Te pedimos por este conflicto que hay en el mundo ahorita acerca de Rusia y este otro país, Ucrania. Se está interviniendo de muchas maneras, muchos países. Obra tú porque tú eres justo y tú no das o quitas a nadie de lo que no merece o de lo que no tiene que ser quitado. Bendice pues tu palabra, bendice tu recinto de oración, bendice tus iglesias, tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo Israel, donde quiera que se encuentre, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestras faltas en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, después de haber dicho esto, permítame leer lo que dice el capítulo 9, el versículo del 1 al 5 en la versión Las Américas. Aquí tiene la elección de Israel y dice la palabra así: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. El 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. El 4, los que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El 5 y cerramos, de quien son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos, dice la por los siglos, amén. Por los siglos de los siglos. Dice, por los siglos, amén. Bien, vemos entonces que Pablo está haciendo una referencia, el apóstol Pablo, acerca del pueblo de Israel. ¿Por qué? Permítanme, se me dio un poco de polvo aquí. ¿Por qué es esta situación de Pablo? ¿Por qué lo dice de esta manera? Bien, pues vamos a analizar un poco los versículos. Dice, verdad digo, el versículo 1 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo. Y luego hace una afirmación. No miento, dando testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que su conciencia le está tranquilo en su conciencia, pero es más que nada es como una promesa. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Yo no miento, ¿verdad? Estoy diciendo la verdad en Cristo. Dando testimonio de qué? De mi conciencia. Estoy en paz, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Es un tipo de promesa que él hace, o juramento que hace, dice, yo les juro que estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Pero se lo digo en presencia de Cristo, que no estoy echando mentiras, dándome testimonio mi conciencia. ¿Por qué su conciencia? Al ser humano la conciencia, su pensar, su vivir, su razonamiento, lo tiene cada persona.
Y es deber de cada persona hacerse responsable de... ¿Por qué dice mi conciencia? Según mi conciencia, según mi conciencia es mi estado anímico, de ánimo, no voy a batallar tanto, el ánimo, según mi conciencia, como me confirme o me acuse mi conciencia. ¿Por qué digo me acuse? Porque la conciencia, el remordimiento que nosotros conocemos es eso, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 10:18? Dice la palabra de Dios, mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. Caramba, creo que me equivoqué de versículo. Está bien, ok. No, es capítulo 1 de Romanos, versículo donde habla que los que no creyentes aún su conciencia le da testimonio, pero le sirve de ley. No recuerdo exactamente bien dónde está, porque la verdad lo apunté y no me fijé por qué, ¿verdad? Vamos a ver. Toda esta enseñanza está basada siempre en lo que es la palabra de Dios. Por eso que hay veces que cometo errores, no soy exento de errores y pierdo los versículos a veces porque no sé por qué motivo o razón puse 1 Corintios en un ladito. Pensé que era eso, no, no es. Bien. Mostrando la obra de la ley escrita en sus Ujú, corazones. ujú. Romanos 2:15 dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Amén. Dándole quién testimonio, quién su conciencia, ¿verdad? De justificándolos o aprobándolos. ¿Quién? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque es necesario que cada ser humano analice su actuar, ¿verdad? Perdón. Siguiendo con lo que Pablo está diciendo, dice en 2 Corintios 1:23, por lo que está diciendo, ¿verdad? Digo en Cristo no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Qué dice allí Pablo, hablando a los corintios? Dice la palabra de Dios, mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, para que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No he pasado por ser paciente con vosotros. ¿Por qué es este hablar de Pablo? Bueno, en sus tiempos los judíos o los de la ley acusaban a Pablo de haberse olvidado de su pueblo. Pues realmente no es que se olvidó de su pueblo. Tanto Pablo como Pedro fueron llamados a predicarle a los gentiles. ¿A quién? A nosotros los gentiles. Los que no somos del pueblo de Israel. No que Pablo se haya olvidado del pueblo de Israel, pero era el debate que tenía él. Pero está confirmando, está diciendo qué es lo que realmente él siente por su pueblo, ¿verdad? Según de Corintios 11:10. Dice la palabra de Dios, es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. Es la verdad en Cristo en mí, que esta gloria no más será cerrada en las partes que callan. Primero dice, por ser pacientes con ustedes yo no he pasado adelante, pero yo confío que esta gloria no me será cerrada. ¿Por qué? Porque Pablo tiene ese amor, esa paciencia para con los demás. Pablo fue llamado a predicar el Evangelio y no a los judíos. Primero a los judíos no quisieron y fue pasado a predicar a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos en sí tenían una enseñanza muy tremenda y querían que todo el mundo estuviera sometido bajo la ley. Y tienes que hacer esto para ser salvo. Aún en los tesalonicenses, que estamos viendo los domingos, se ve que las enseñanzas que había dentro de esa iglesia, que era una iglesia madura, una iglesia entregada a la obra, había algunos débiles o que tenían otro pensamiento, que llegaba otra gente que tenía más estudio, que tenía más conocimiento, pero trataba de sacarlo basados en la ley. Y decía Pablo, no, no es que no es así. Es que las cosas ahora cambian cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Es que nosotros sabemos más que tú. Bueno, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 2? Acerca del saber, del conocimiento.
Dice la palabra de Dios, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Aún no sabe nada como debe de saber. Nosotros debemos estar dispuestos a estar aprendiendo humildemente, no para presumirle a los demás, porque el conocimiento es una riqueza diferente a la material, pero también envanece. Es que yo soy más que tú, es que yo sé más que tú. La pregunta en sí en la Biblia no es cuánto sabes o cuánto sé de la Biblia, es cuánto vivo mi vida dentro de la palabra de Dios. Es lo que debemos de entender. Que Pablo está diciendo, sin Cristo está en mí, yo no miento, ni creo que ya lo sé todo. ¿Ah? En 2 Corintios 11:10 lo leímos, ¿no? Sí. Ok, 1 Tesalonicenses 2:7. Dice la palabra de Dios, antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos. Si dejamos ese versículo así, se oye muy curioso, ¿verdad? Dice como la que cría, que regala a sus hijos. Pero si vemos hay una coma ahí en cría, y que lo que está diciendo el versículo es como la madre que cría y le da a sus hijos, le regala a sus hijos, no que regala a sus hijos, como se puede malentender ese versículo. Digo esto, afirmo esto para que no haya un malentendimiento o algún día alguien trate de sacar de la Biblia de contexto el versículo. No está diciendo que regala a sus hijos, está diciendo que le da a sus hijos, como la madre que cría y le da a sus hijos, o le regala, que es la palabra que usa aquí, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Antes fuimos blandos entre vosotros, nunca fuimos autoritarios, como la palabra de Dios no es autoritaria, es autoridad, pero no es autoritaria. No hay legalismo, no hay favoritismo, todo es derecho, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Entonces vemos que dice, yo fuimos hablando con ustedes y seguían los judíos de la ley detrás de Pablo, pero ¿por qué con ellos? ¿Por qué con nosotros, con tu pueblo? Estás haciendo menos tu pueblo. Pablo tuvo que hacer toda esta enseñanza para dejar ver que, pues él fue, sí era judío, dijo de la tribu de, ¿qué dijimos? De Benjamín, hebreo de hebreos, por cierto, dijo. Yo soy más que cualquiera. Y si alguien cree que sabe algo que dice la palabra de Dios, por eso Pablo no se envanecía, porque todavía no sabía las cosas como Dios nos las quiere enseñar. Podemos decir que somos siervos del Señor, pero si no sometemos a Dios, nuestra paciencia mm, va a ser muy limitada. Si no nos sometemos a Dios, todo aquello que está en nosotros no va a aflorar, aquella nobleza, aquella humildad. Alguien me dijo una vez, quiere aparentar que es muy humilde. No, no me gustan las apariencias. Lo que hago no es por presumir y voy a hablar de mí en este aspecto, porque si hablo de alguien no se vaya a ofender, ¿verdad? Lo que hago yo es verdadero, genuino de mi corazón. ¿Lo entienden? Qué bueno, ¿no lo entienden? Cada quien tiene su propio pensamiento, ¿verdad? Pero aquí lo que dice Pablo, fui blando con ustedes, ¿verdad? Pero los amo como la que cría, que le regala a sus hijos, no que regala a sus hijos, como se puede malentender ahí. No que esté mal escrito, sino que nuestra mente es muy, o nuestra conveniencia en muchos casos, ¿verdad? En 1 Timoteo 2:7, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Era doctor Pablo, era médico, doctor en la palabra de Dios, en el conocimiento. Recordemos que Pablo conocía la ley mejor que muchos que se jactaban de que estaban bajo la ley. Entonces él era doctor, él mismo tenía un doctorado dado por quién, por Cristo. ¿Quién enseñó a Pablo? Cristo. Entonces, ¿qué debemos ver? Que la palabra de Dios nos enseña que es lo que el versículo 19 que dice. 19 de qué? No, déjalo, no lo tengo bien apuntado.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? El primer punto de que Pablo sí está consciente de que sí fue enviado a los gentiles. Primero fue enviado al pueblo de Israel y luego a los gentiles, pero era acusado. Entonces dice, espérate, yo tengo un sufrimiento por mi pueblo. Pero ¿qué hace este pueblo? ¿Verdad? No que juzguemos a los... Dice el versículo 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué sufría Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quién? Por los de su pueblo, por Israel. No era judío, era del pueblo de Israel. Muchas veces decimos que la ciudad de Israel es una cosa, el remanente de Israel es otro. Podemos decir yo soy cristiano, así como decimos muchos, o se dice mucho yo también soy cristiano, y nomás de lengua, porque no es cierto. Así también está esta situación ahí. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Después de afirmar que lo que estoy diciendo es cierto y Dios lo sabe, que a mí me duele, me hace sufrir, que Israel no ponga atención. ¿Qué nos dice Romanos 9:16? Dice la palabra de Dios. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Hablando de los gentiles, porque les preguntaban, ¿por qué a los judíos no les hablas? Pues que el Señor lo envió a predicarle a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Usted y yo somos gentiles. Si usted no es de Israel, usted y yo somos gentiles. Arrepentidos, sí, pero éramos gentiles. En otro tiempo estábamos ahora somos cristianos, hijos de Dios, si es que ha aceptado a Cristo como su único Salvador. Volviendo al tema, estamos viendo el sufrimiento del apóstol Pablo por el pueblo de Israel, el dolor que le causaba ver que su pueblo no aceptó ni ha aceptado a Cristo como nuestro Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero llegará el día, que ya está cerca, en que reconozcan que realmente nuestro Señor Jesucristo verdaderamente estaba en Él, el mismo Dios. Por eso que esa es la enseñanza de Pablo. Pablo, si realmente el Señor le habló, como dice en Romanos, no, el libro de Hechos, perdón, como le habló realmente ahí en el capítulo 9, no recuerdo el versículo, pero le dice para que vea cuánto le va a costar a este servirme. Le contesta Ananías, porque Ananías no quería ir a ponerle las manos a Pablo para que recobrara la vista. Le dijo, es que es perseguidor de la iglesia, persigue a la iglesia, ¿cómo voy yo? Dice, no, este me es instrumento escogido. Vamos a ver si lo haya, a ver si. ¿Lo tiene? Sí, Hechos 9:13 dice la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué más? Adelante. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Amén. ¿Qué versículo es ese? 16. 15 y 16. ¿Qué dijo? Para que vea cuánto le va a costar servirme, en otras palabras. ¿Cuál es el punto de hablar de este versículo? Que muchas de las veces pensamos que ser cristiano se acabó el sufrimiento, pero no. El sufrimiento del ser humano, sea rico, sea pobre, tiene un propósito de Dios en el ser humano. Vemos ahí en el 22, ¿qué es? Hechos 22, 14-22 me parece. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
que es menester que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es que no me gusta oír ese pastor porque nomás habla ¿de qué? De la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Nada más que no nos gusta a veces como nos la presentan. Pablo aquí nos está aconsejando, hey, diles, inspirado por el Espíritu Santo, a los discípulos, que es menester que entremos al reino de Dios. ¿Bajo qué? Muchas tribulaciones. ¿Que el Señor no estuvo en tribulación? Sí, pero luego no nos gusta, pero no sabemos lo que dice Romanos 8:29. Y lo repetimos para que se entienda cuál es el propósito del sufrimiento del cristiano. Nomás las buenas y las malas no, en las buenas y en las malas, dijo Job. Gloria a Dios. Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que Él sea el propósito, gracias, Dios. Para que Él sea el qué? El primogénito entre muchos hermanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si Dios ha mostrado la misericordia con la humanidad, ¿por qué la humanidad no le responde a Dios como debería ser? Es decisión de cada quien. Se habla de la palabra de Dios, se invita a que se conozca más de la palabra de Dios, porque hay un propósito. Hay muchas enseñanzas, ciertamente, ya lo he dicho. Hay muchas doctrinas, hay muchos pensamientos, hay muchos, ¿cómo se dice? Cuando presentan argumentos, hay muchos argumentos, pero nada más hay un evangelio, nada más hay un Dios y un Salvador, Jesucristo, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, que es el que está a disposición, fíjese bien, a disposición gratis a todo aquel que lo invite a estar en su corazón. Pablo era su misión el hablarle a los judíos, el hablarle a los gentiles, pero más que nada a los gentiles, y el dolor de Pablo es que le habló a Israel, Israel se hizo el desentendido. Porque Israel perdió el derecho. No, Israel no ha perdido el derecho. Israel sigue teniendo las mismas promesas, pero va a llegar el día, perdón, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Israel va a entender, por fin, que ese Mesías humilde que vino era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tenía que pasar el proceso, porque era el único, y es el único, y será el único que nos conecta directamente con el Padre. Por eso hay Juan 14:6, que dice Juan 14:6, versículos muy conocidos y muy repetidos, pero es necesario ir a ellos. ¿Por qué? Porque hay tantas enseñanzas, tantas otras cosas, que la gente se emociona y cree que es cierto. Cuando la palabra de Dios nos habla claramente de los tiempos pasados, los tiempos presentes y el tiempo futuro, pero no nos conviene a veces oírlo. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mi gracia. Todo el tiempo la palabra de Dios es bien clara. Yo podría decir que ese versículo es el centro del Evangelio. Yo soy. ¿Quién otro ha dicho eso? Podemos encontrar el cuerpo de cualquier otro líder religioso en este mundo, en esta tierra, pero no podemos encontrar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios preparó ese cuerpo santo, puro y sin pecado, y habitaba en él. Lo que habitaba en ese cuerpo es y será siempre santo. Por eso cuando resucitó, resucitó en su mismo cuerpo, porque ese cuerpo era santo, limpio, sin sangre, y ya estaba preparado para vivir la vida espiritual. Volvía de donde descendió y volvió. Dejó empezado el ministerio de redención para todo aquel que en él cree. ¿Lo creyó Israel? No. Israel cree que todavía el Mesías no ha venido y que Jesús nada más es un profeta. Lo creen los judíos, también para los judíos es un profeta. Los árabes también creen que es un profeta. Para ellos es otro líder religioso, que sus huesos están aquí. Me podrían decir, es que escondieron los huesos, la mentira que echaron cuando resucitó Jesús, para echar la mentira. Piensen lo que quieran. Yo creo que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno, porque vino a predicarle a quién, a los gentiles. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como seres humanos?
ver el amor de Dios. Ya hemos hablado mucho del amor de Dios. ¿Por qué? Porque debe haber un arrepentimiento en cada uno. ¿Qué es lo que dice Éxodo 32:32? No nomás del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dice en Timoteo 3:16, según Timoteo 3:16, que toda la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para todo ello. Por eso, ¿qué dice? Éxodo 32:32 dice la palabra de Dios, que perdones ahora su pecado, y si no, rae- raeme ahora de tu libro que has escrito. El libro de la vida. ¿Qué es reame? Bórrame, quítame. ¿Por quién? Perdona a tu pueblo. ¿Quién era el que dijo eso? Moisés. ¿Por qué se le puede atribuir a Pablo? Porque lo que está diciendo Pablo, prefiriera yo ser qué? ¿Qué dice? El 3, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Qué tremendo. Lo dijo Moisés y lo dice Pablo. Si no perdonas a tu pueblo, pues, ¿y qué dice Pablo? Por amor a mi pariente, dice aquí pariente según la carne. ¿Qué dice 1 Corintios 10:18? Dice la palabra de Dios, mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes con el altar. Los que comen no son partícipes de la carne en el altar. Romanos 9:3. Romanos 9:3 dice la palabra de Dios, ¿por qué desearía yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? Lo que dice el versículo 3 de lo que leímos, de lo que estamos viendo ahorita. Desde ser yo apartado, dijo Moisés, si no perdonas a tu pueblo, bórrame del libro de la vida. ¿Quién lo dijo Moisés? Por ese amor a las personas, a las almas que Dios creó. Tenían tan arraigado su deber como siervos de Dios que ellos no querían nada para ellos, querían todo para las demás personas. No le hace que a mí me vaya como me vaya. Ahí cuando dice el Señor, ahí que el versículo que leyó, a ver si ahorita que donde dice, para que dice el Señor ahí en Hechos 9:16. 9:16, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Porque le desea no sé cuánto padezca por mi nombre. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, no debemos de llegar con una mente como muchas personas. Vamos a poner una iglesia para sacar algo. Si un templo se pone, se funda, es con el propósito de adoctrinar, de enseñar. Si estás llamado a predicar, justa razón, pero más que todo debe haber ese amor por las almas. Todos los que han pasado por este templo, seguimos orando por ellos, sea como sea, más aquellos que fueron guiados por su servidor a reconocer sus pecados. Pero espero que no haya sido en vano la enseñanza. No se trata de mí, sino de la palabra de Dios. Porque yo no hablo de mí, yo hablo de la palabra de Dios. Y todo siervo del Señor debe de enseñar a su iglesia y en su templo que debe haber un arrepentimiento genuino para que Dios perdone. Y como líder uno tiene que exponer, porque a cada líder se le va a exigir, se le va a pedir cuentas, más que a los que oyeron, los que fueron enseñados. Porque al que más se le da, más se le pide. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que el que sabe hacer el bien y no lo bueno y no lo hace, le es pecado. Son versículos que ya hemos visto, creo que está en Santiago, no recuerdo exactamente dónde está. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Son palabras que están escritas en la Biblia con un propósito de dar información espiritual a todo aquel que quiera. Pablo, Pedro, todos ellos fueron expuestos, y no nomás ellos, sino los profetas. ¿Qué hablaban los profetas? La palabra de Dios. ¿Los escuchaban? ¿Qué le pasaba a Jeremías? ¿Qué le pasó a Isaías? Y a otros más profetas, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a los apóstoles? ¿Lo tienes?
¿Qué es lo que estamos hablando? Santiago 4:17. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hermano, hermana, ustedes ya saben. No necesita que lo estén escuchando o diciendo. Dejemos el orgullo, dejemos esa altanería y sometámonos a Dios. Si no quieren volver o no quieren venir a este templo, no hay problema. Hay otros templos. Depende que ande buscando. Aquí se predica la palabra de Dios limpia y pura. ¿Quieres saber más? Bien, continuemos. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Decir? Dice la palabra de Dios que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Amén. Sí, para encontrar el sabor o el contenido real al versículo, leemos el 2 que dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y luego entramos en el 4, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Vemos Hechos 13:32, ahí está la cita, ¿verdad? ¿Por qué me voy a las citas? Porque es una concordancia de otro libro que nos confirma lo que está diciendo el versículo que estamos leyendo, ¿eh? Dice la palabra de Dios, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Gracias. Y nosotros también anunciamos aquellas promesas, quienes nosotros, los apóstoles, a quien no estamos hablando de gente actual, no estamos hablando de gente que hizo un video y lo puso en TikTok o en YouTube o en algún otro red social. Estamos hablando de la palabra de Dios que está escrita desde hace miles de años. Por ende, o por eso, precisamente, estamos agarrando ejemplo y son exhortaciones ahora para nosotros. ¿Por qué para nosotros? ¿Qué asunto? Porque vino Cristo después de los profetas a enseñar a los apóstoles. Y allí en Juan 17 dice, y también por estos veintitantos, 25 me parece. Juan 17:20. 20. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿Y dónde está la, gracias, Miguel. ¿Y dónde está la palabra de ellos? Pues está escrita aquí porque fueron los hombres inspirados por Dios para que escribieran la palabra de Dios, para que quedara como enseñanza, para exhortar, para redarguir, para corregir injusticia. ¿Qué es lo que de qué trata la Biblia? ¿Que el pastor se ponga bien autoritario y bien legalista? No. Debe haber humildad para predicarle a los demás y ser blandos, aunque muchas veces el ser blando conlleva a que se le falte el respeto al pastor, pero depende de la educación de cada persona, del intelecto o el conocimiento que tenga, porque la educación no es tener dinero, la educación es en la casa y con enseñanzas morales y de respeto a los demás. ¿Que se ha perdido? Sí, sí, se ha perdido eso y mucho. Pero un pastor, a pesar de todo eso, aunque digan ese pastorcillo, esto, eso, lo otro, lo que digan, lo importante no es lo que digan las personas, sino lo que dice Dios de ti y de mí. Eso es lo importante. Porque un día, tarde o temprano, partiremos de este mundo. ¿Qué dice Hechos 3:25? Dice la palabra de Dios, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué, ¿por qué se le nombra a Abraham el padre de la fe? El padre de los cristianos aún, de la fe. No estoy diciendo el Padre Eterno es el todo. Pero el padre de la fe, ¿por qué el padre de la fe Abraham? Porque no negó a su hijo, Isaac, único. El único y lo tuvieron en la vejez él y Sara. ¿Lo negó? No. Él en su corazón sacrificó a su hijo
Pero Dios dijo, ya, no lo hagas. Ya vi que tienes temor de mí. Es por eso que se nos llama también hijos de Abraham en la fe, junto con el pueblo de Israel. Aunque a veces a los israelitas o a los judíos no les gusta que digamos que somos un mismo pueblo. Pues no somos Israel, somos la iglesia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, o la esposa de Dios, como la quieran ver, está en la Biblia de todas maneras. Creo que tenemos que entender que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios encarece, o engrandece, lo multiplica, lo hace grande. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ya leímos lo que dice Juan 17:20, ¿verdad? También por estos, que está, eso es una oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, por todos sus apóstoles, pero por aquellos que también íbamos a creer en su nombre, por lo que ellos dejaron escrito. ¿Qué es la Biblia? La enseñanza espiritual para todo ser humano. ¿Quieres ver como un líder verdadero del Señor? Sacrifica, da, no le hace que no me des nada, no le hace que me azoten, me han dado 39 menos 1, 3 veces, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, o a lo mejor ya estaba muerto, no dice la Biblia. ¿Cómo quedó Pablo? Le costó servirle al Señor a Pablo. Y nosotros nos quejamos con cualquier cosita. Y nosotros nos asusta cualquier cosita. Cuando el Señor nos enseña por medio de su siervo Pablo, que fue el ingeniero, el que puso el fundamento de la palabra de Dios, que el Señor lo llamó, no que estuvo con el Señor en el mundo como apóstol, sino que el Señor lo llamó y en lo camino a Damasco. Esa historia está en Hechos, capítulo 9. Léalo por ahí, verá que la bendición que recibió Pablo al serle perdonado, ser perseguidor de la iglesia. ¿Le costó? Sí, sí le costó. ¿Y nosotros quiénes éramos? Unos pecadores que vivíamos como. Conocemos el mundo también. No, nadie nos va a contar. Sabemos de qué se trata el mundo. Sabemos cómo se la lleva el mundo. Pero vino nuestro Señor Jesucristo a llamar a los perdidos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios encarece o engrandece su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. La enseñanza está en la Biblia. ¿La quieres? Bien, no, tu derecho. Si no te gusta o lo que se habla o lo que se dice, es de cada quien. ¿Qué dice el Salmo 147:19? Salmo 147:19. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Él denuncia, Él le dice, Él le da, Él nos deja. ¿Por qué nos deja a nosotros? Porque se los dio a Israel. Y cuando el Señor vino y hizo de los dos pueblos uno, y se abrió el velo del templo, unió a los pueblos, hizo uno solo. He oído a algunos judíos, inclusive predicadores, que dicen, yo soy judío, no tengo por qué bautizarme, aún creyentes y predicadores. ¿Por qué tienen ese? Yo no sé. La Biblia dice que todo aquel que en él crea se debe de bautizar para que sea enseñado en toda la palabra de Dios. No, porque no somos únicos. Nadie es único. Nosotros somos fruto de la misericordia de Dios como gentiles. Y ellos tienen la bendición de ser el pueblo de Dios por el amor de Dios. ¿Nosotros gozamos del amor de Dios? Sí. ¿Y la bendición de ellos también la gozan? Sí. Pero los dos pueblos sí son uno. Nos guste o no nos guste, es la verdad que está en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 9:1? Dice la palabra de Dios, tenían pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. ¿Santuario qué? Mundano, ¿eh? ¿Así dice? ¿Qué es la palabra mundano? Hechos por manos, trabajo humano. Por eso dice, ¿qué? Dice, tenía empero también el primer pacto, reglamento del culto y santuario mundano.
que se le dio al mundo, no que fuera un culto mundano, no, se le dio, fue hecho el santuario y reglamentos, ¿verdad? ¿Así lo dice? Ok, vamos a entrar al versículo 5 para cerrar y terminamos. ¿Qué dice el versículo 5, por favor? Dice la palabra de Dios, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén, gracias, Miguel. Cuyos son los padres. ¿Quiénes son los padres hablando como nos lo expresa en la Biblia? Los profetas. ¿De dónde viene el Señor? De aquel pueblo a cual fue hecho el pacto. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. ¿Qué es lo que resta? Tratar de entender y pedirle al Creador que nos dé el entendimiento. Porque a veces oímos la palabra de, nada más porque alguien dijo que eran mentiras, voy a decir que es mentira. Porque no me conviene escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener más en cuenta? Cristo fue el que Dios le dio el privilegio de crear todas las cosas. Y dice en Hebreos, y por Él todas las cosas fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin Cristo. ¿Quién es Cristo? Podemos decir, es un hombre, no, podemos decir, el aliento del Señor, el aliento del Padre, su palabra, y el verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Creo que tenemos que... La Biblia es muy extensa. El que quiere entenderla, tiene que leerla. Si no, se queda en las mismas. Entonces vimos que dice el versículo 5, creo que se me perdió a mí, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Nuevamente, Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Cuál es Dios sobre sí? ¿Cuál es Dios sobre todas las cosas? ¿Quién? Cristo. Cristo mismo es Dios. ¿Quién lo dice? La Biblia aquí lo está diciendo muy claramente, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo. El cuerpo de nuestro Señor vino del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿De quién? De los judíos. ¿Era judío el Señor? Sí, por la carne, ¿verdad? El cual es Dios, dice el cual es Cristo según la carne, y luego hay una coma y dice en la Biblia, ¿verdad? Y los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice primera de Colosenses 1, 16 al 19? Dice la palabra de Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es algo que debemos todo fue creado entender, por que Él y Dios para Él. mismo hizo un cuerpo, no que el cuerpo viene de la eternidad. El Señor sí viene de la eternidad, lo que habitaba en ese cuerpo, y ese cuerpo fue santificado y aún lo tiene, aún lo conserva, aún estando sentado a la diestra de Dios Padre en el trono celestial, aún conserva ese cuerpo, por amor a quién. Pero ya no es como fue conocido aquí en la tierra, ya no es ese Señor Jesús que conocimos, ahora es alguien más poderoso. ¿Qué dice? Colosenses 1:19. 1, 16 al 19, son 3 versículos. Colosenses 1:16 al 19 dice la palabra de Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que
Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Que en él habitase toda plenitud. ¿Por qué? Porque él creó todo, él hizo todo, él es Dios mismo. ¿Quién? Cristo, nuestro Señor. Si no, vamos a ver Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, estaba con Dios y era Dios. Y Colosenses 1:17. Dice la palabra de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 2:6? Dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? No lo podemos entender. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué estamos viendo? Los privilegios de Israel, pero al mismo tiempo la bendición recibida a los gentiles, a todo aquel que quiera creer, a todo aquel que desee conocer más a Dios y su Hijo y su Espíritu Santo. Son tres personas distintas en nuestra creencia. Tres personas distintas, pero no tres dioses. Un solo Dios verdadero. Tres personas en un solo Dios verdadero. Unidos en un solo Dios verdadero. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios ha mostrado su amor, no siendo Israel, sino gentiles, que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que tuviéramos la redención de nuestros pecados. No es por lo que yo hago. No me puedo hincar de rodillas en toda la calle, me puedo ir peregrinando todo el mundo si quiero. No voy a conseguir nada con eso. El único que puede dar la salvación según Juan 14:6, ¿sí, verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está bueno, mira. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso están todas las enseñanzas para todo aquel que quiere creer. ¿Que hay incrédulos? Sí, y he visto y conozco muchos. No, es que... ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos? Romanos 1:25. Conociendo la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, más bien oyendo la palabra de Dios, no escuchando. ¿A qué dice? Dice Romanos 1:25, dice la palabra de Dios, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por los siglos. Amén. Según de Corintios 5:7. Dice la palabra de Dios, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Lo creemos porque no lo hemos visto. Yo no conocía a nuestro Señor Jesucristo físicamente. Y ningún pastor que predique ahora, por eso hay muchos que hacen esto. Que predican lo que le quieren de manera de buscar sacar el provecho mayor. Lo digo y lo repito. Nada tiene nada de malo que el siervo del Señor viva del Evangelio. Y lo que siempre digo, una cosa es que viva y otra cosa es que se pase de vivo con el Evangelio. Tengamos cuidado, porque un día daremos cuenta de todas nuestras acciones en este mundo. Y sea uno o sea el otro. ¿Qué dice 1 Corintios 13:17? No tiene. No tiene 13. No tiene 17. ¿Eh? No tiene versículo 17, es 13:13. ¿Qué dice 13:13? Y ahora permanece en la fe. Sí, Y ese. 1 Corintios 13:13 dice la palabra de Dios que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres dones, pero el mayor es el amor. Siempre vamos a ver el amor de Dios. ¿Por qué dice que el mayor es el amor? Porque el amor de Dios nos enseña a amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La enseñanza que Pablo nos da por medio de las epístolas son experiencias propias de él para enseñanza de nosotros. No es obligación creerlas, obedecerlas
y aplicarla a nuestra vida si no creemos realmente que existe un Dios verdadero y que un día vamos a dar cuentas de todas nuestras acciones. Cuando somos engañados y somos llevados por un engaño, por ignorancia, se vale ser perdonados si nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios, porque hay quienes quitan mandamientos porque no les conviene que estén en la Biblia. Principalmente cuando el primer mandamiento que nos da en Éxodo 20, que dice el Señor, porque tu Dios es celoso. Y no lo voy a decir porque se puedan ofender muchos. Y a mí no me gusta criticar a ninguna religión, pero sí a aquellos religiosos que están haciendo malas cosas. Yo mismo me tengo que analizar, examinarme yo mismo, como dice 2 Corintios 5:13 o 13:5, no me acuerdo. Es una exhortación constante con una enseñanza constante. Con enseñanzas antiguas, ciertamente que sí, porque la palabra de Dios tiene miles de años. Por eso dicen algunos, la Biblia ya es obsoleta. La Biblia nunca será obsoleta. Será para aquellos que quieren, porque la Biblia no va a desaparecer. Es que a mí no me gusta lo que la Biblia dice, ni a mí tampoco, pero no por eso va a borrarse lo que dice la palabra de Dios. Seas creyente o no. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, más para el creyente. ¿Qué es lo que dice, mira? Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no soy examinaos a vosotros. No tengo que ir a decirle a nadie mis errores, a que le tengo que decir mis faltas y mis pecados es a Dios. Y arrepentirme de mi maldad y volver al redil en el que fui llamado a predicar la palabra de Dios. Es de cada uno, de cada ser humano, creer o no creer, aceptar o no aceptar. Hay quienes dicen, es que no me gusta cómo predica ese pastor. No, no predico para que les guste, predico para que sepan, para que no haya excusa. Yo nunca oí eso, con todo respeto. En ninguna manera quiero faltar el respeto a nadie, pero sí quiero que se entienda por qué se predica la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? No estoy tratando de quedar bien con nadie. ¿Es lo que dice la Biblia? Es lo que dice la Biblia y yo lo creo. Si alguien no quiere aceptarlo, problema de cada quien. Ya daremos cuenta. Como dice Gálatas 6:7, ¿verdad? No es rey. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre, y debe decir lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 9:27? Porque está establecido, mira, porque está establecido que o el ser humano o el hombre muera una sola vez y después al juicio. Seas quien seas, eres humano, eres un ser humano, no eres eterno en este mundo. Aún nosotros tenemos que analizarnos. ¿Cómo estoy con el Señor? Es que le va así porque está mal con el Señor. Es que, ¿quién te nombró juez? ¿Qué dice Romanos 10:14? Y el último versículo y nos vamos. Dice, siempre dices el último y sacas otros 10 versículos. Bueno, quisiera yo enseñar toda la palabra de Dios en un rato, pues no se puede. Tengo que entender, y es lo que me deja saber el Señor, que no quiero aburrirlos ni fastidiarlos. Pero si se molestan por la palabra de Dios, yo no voy a pedir disculpas, reclámenle a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Romanos 10:14 dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han No, creído? el tribunal de Cristo. 14:10. Era al revés. Es muy buen versículo, ¿cómo pues creerán en aquel que creerán en aquel, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos hemos de estar. Pero fíjese bien cómo dice, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? Haga de cuenta que se lo está diciendo a alguien y luego se voltea conmigo y me dice, ¿y tú también por qué juzgas a tu hermano? No, la palabra de Dios es para los dos lados, no nomás para uno. Corta los dos lados, por eso dice que la palabra de Dios en Romanos 12:1, que es como espada de dos filos, ¿verdad? Porque corta los dos lados y penetra. ¿Sí? ¿Dije bien? 12:1, ¿no? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Romanos 12:1, que es
presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Me equivoqué. Me sé los versículos, pero pues, como todo, a mí también se me olvidan. Y más después del problema que tuve con mi cabeza. Pero no, pues, mi mente está bien. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y discierne los pensamientos y qué más. Los pensamientos y las intenciones, ¿verdad? ¿Con qué intención se está haciendo la palabra de Dios? Dios no puede ser burlado. Aquello que sembramos vamos a cosechar tarde o temprano. Más si estamos más grandes que el servidor, porque ya está un poco grande. Hace poquito cumplí años. A veces no quisiera decirlo, pero es una verdad. Gracias a Dios a mis 70 años, por gracia de Dios, todavía puedo seguir predicando la palabra de Dios y voy a seguir hasta que el Señor decida otra cosa. Está la enseñanza, está la invitación. ¿Quieres la palabra de Dios? Ahí está. ¿No la quieres? Tu decisión. No es para que te guste, es para que conozcas y entiendas que Dios está al tanto de todo, de ti y de mí y de todos. Oremos y nos despedimos. A la próxima domingo. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendición, por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad, Señor. Si yo soy infiel, tú eres fiel todavía, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos por aquellos, Señor, que deseando estar en tu casa de oración, por salud o por problemas, tribulaciones, lo que sea, no han podido estar. Bendícelos, habla a sus corazones, que es necesario que se alimenten espiritualmente, porque la carne es carne y nos detiene en muchas cosas. Bendice pues a aquellos que se disponen a aprender de tu palabra, a buscar una iglesia, un templo donde se predique tu palabra. Ponemos todo en tus manos, dándote gracias y pidiendo que, Señor, si hay enfermos en tribulaciones, necesidades, ahora te pedimos por esas familias, Señor, que por esos conflictos van perdiendo seres queridos. Te pedimos por esta gente que sufre por decisiones de gobiernos en necedad, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Pedimos tu misericordia para cada uno de nosotros y para tu pueblo y para estas personas, hombres, niños, ancianos, jóvenes que padecen esta situación. Protege, soportalos, Señor, y cuida a tu pueblo, Señor. Bendícelos donde quiera que estén. Sé con ellos. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren. Tienen enfermedad, necesidad, una tribulación o necesidad espiritual. Tú obra en sus vidas, en todo aquello que necesitan. Ponemos todo en tus santas manos. Protégenos y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús se lo imploramos. En por nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.